Cuando María y Leonard tuvieron a Roger, fue el día más feliz de sus vidas. Leonard había cancelado todo, solo para estar presente en ese momento. Sus reuniones con socios y nuevos inversores, todo. Era el momento más esperado de su vida, así que nada era más importante para él. Roger nació con una familia que lo quería demasiado, y siempre en sus vacaciones iban todos a divertirse juntos. Él amaba esos momentos, porque los podía pasar junto a sus padres, en especial su padre, que es la persona a quien él más admiraba. Leonard era una persona inteligente y siempre pensaba todo con cabeza fría. Jamás se preocupaba demasiado, pues era una persona tan responsable que todo lo tenía programado de la mejor manera posible. Siempre regresaba temprano a casa a ver a su amada, y ésta lo esperaba junto a Roger. A medida iba creciendo, le iban enseñando de todo: respeto, puntualidad, empatía. Todos los valores se los enseñaron, diciéndole que eso era lo más importante. Roger creció con eso en mente, pero cuando tuvo 12 años, tuvo un concepto erróneo de la felicidad. Creía que la felicidad la traía el dinero, y pues, sí es cierto que el dinero puede facilitarte el ser feliz, mas no te da la felicidad. Roger creció con esto en mente y empezó a pensar todo de manera más fría. Sus valores los conservaba, pero se concentró más en ser alguien calculador, para que así pueda conseguir todo lo que quisiera. Roger se convirtió en alguien arrogante, pero lograba ocultar su forma de ser, y así lograba que todos piensen que era alguien respetuoso. Ese pensamiento erróneo de la felicidad que tuvo desde pequeño nunca tuvo una respuesta, y por eso él seguía con esa idea errónea. Cuando cumplió 18 años, su actitud arrogante, fría y calculadora aumentó, pues su madre había fallecido en un accidente de tránsito. Su padre decidió no intervenir con la actitud de su hijo, pues él estaba deprimido y creía que su hijo volvería a estar bien, que volvería a ser como antes, que era cuestión de tiempo para que él regrese en sí. Sin duda fue la peor decisión que pudo tomar. Desde ahí la vida de Roger empezó a ir en declive. Ya no era responsable, ya no era puntual. Todos los valores que tanto se le habían inculcado se estaban perdiendo. Su única preocupación ahora era el pasarla bien. Ya no tenía prioridades en su vida. La meta de llegar a ser como su padre había desaparecido. Cuando Roger terminó la universidad, consiguió trabajo rápidamente. Su padre fue quien le dio empleo, le enseñó cómo se debían hacer las cosas en la empresa, y Roger empezó a hacer todo lo que decía. Después de todo, Roger quería quedarse con toda la empresa. Ya quería que todo el dinero que se había amasado hasta ese momento sea suyo. Con el tiempo fue ascendiendo cada vez más y más, y cuando llegó a ser la mano derecha de su padre, la empresa empezó a caer poco a poco. Su padre decía que era una etapa, que pronto pasaría. No podría estar más equivocado. Y a pesar de que todos le decían que las decisiones que Roger estaba tomando en la empresa eran malas, este no les hacía caso. Roger había rechazado a muy buenos inversores, y por querer ganar mucho, rechazaba los trabajos más pequeños, siendo estos los clientes más fieles de aquella constructora. Así iban perdiendo a muchos clientes. Pero Leonard no quería aceptar que los problemas de la empresa eran por su hijo. Con el tiempo, Roger empezó a reunirse con amigos los cuales le hacían ir por mal camino. Comenzó a tener obsesión con el alcohol, las mujeres, cigarrillos y toda clase de sustancias. Su vida y la empresa estaban en declive ahora, y de manera muy rápida. Su padre intentó hacer algo con la actitud de él, pero ya era demasiado tarde. Roger no lo escuchaba, su vida estaba yendo de mal en peor. Su padre en ese momento se arrepintió por todo. Creía que todo lo que había sucedido era por su culpa. Se decía a sí mismo que fue un mal padre, que le gustaría regresar en el tiempo
y solucionar esos errores. Pero él no sabía lo que realmente había pasado. El pensamiento de Roger cada vez fue empeorando más. Ahora ya no hacía los trabajos que tenía que hacer en la empresa, y cada vez su padre se estaba sintiendo peor. Un día el padre de Roger, Leonard, estuvo en la oficina muy atareado, con un estrés enorme y deprimido, cuando en eso, debido a su edad, que ya era un poco avanzada, sumado a los problemas con su hijo, su depresión más el estrés que todo le causaba, sufrió un ataque al corazón. Intentaron resucitarlo, pero ya nada se pudo hacer. Roger, al enterarse de esto, fue corriendo donde su padre, derramó unas lágrimas y en su mente se decía: «No dejaré que tu muerte sea en vano, padre». Él tuvo muchos planes, y en el testamento decía que él heredaría la empresa como el nuevo jefe. Empezaron a llegar nuevos contratos, y solo aprobaba los más grandes, aquellos que asumían millones, y no aquellos que le daban miles, repitiendo otra vez los errores del pasado. Uno de los empleados tomó coraje y le dijo que esos contratos de miles eran sus clientes más fieles, que ellos cada cierto tiempo volvían a llamarlos, y que ellos eran prácticamente el 40% de las ganancias. Al escuchar esto, Roger lo despidió de inmediato, a pesar de ser un trabajador con mucha más experiencia que él. Al ver esto, todos los otros trabajadores empezaron a renunciar, quedándose así con casi sin ningún trabajador. Lanzó una campaña laboral y para reducir gastos quiso disminuirle el salario a sus empleados. Debido a esto, no consiguió el equipo profesional que necesitaba, y en vez de siquiera mantener las estadísticas de crecimiento, estas caían cada vez más. La preocupación de Roger empezó a aumentar, pero claro, sus adicciones no, llegando al punto de usar los ahorros de la empresa para tener sus celebraciones. Roger gastaba muchos miles cada semana en sus celebraciones, y cuando era el cumpleaños de algún amigo, gastaba mucho más aún, llegando al punto de perder más de la mitad de la fortuna amasada hasta ese entonces. Ya las ganancias que tenían eran muy bajas, y apenas la empresa se podía mantener en pie, y los trabajadores uno a uno renunciaban. Roger se encontraba camino a la bancarrota. No podía creer lo que sucedía. Empezó a pensar cómo es que su padre había logrado crecer tanto. Según lo que había escuchado por las historias que éste le contaba cuando era niño, él trabajó hasta el cansancio, sacrificó muchas cosas para tener todo lo que había llegado a tener. Roger no sabía cuál era la solución. Al final su punto de vista era el equivocado. Se puso a pensar en todas aquellas fiestas que tuvo, y se dio cuenta que en ninguna fue tan feliz como creía. A los pocos días conoció a Rocío. Ella era una chica sencilla, con valores muy establecidos, y lo sorprendente era que cuando estaba con ella, él sí se sentía feliz. No era como las veces que salía con sus amigos a pasar el momento. No, realmente era feliz con ella. Pero lamentablemente, ella no lo quería como él a ella, pues ella sabía la vida que había tenido, y le era imposible creer que alguien como él pueda llegar a cambiar. Roger era arrogante, alguien problemático, tenía problemas con el alcohol. No se podía imaginar qué tipo de vida podría llegar a tener con alguien como él. Roger ahí empezó a comprender por qué su vida era así. Vio que todo lo que había hecho siempre estuvo en error, y utilizó el dinero que le quedaba para entrar en rehabilitación. Con el tiempo logró rehabilitarse, y ya con el poco dinero que aún le quedaba, empezó a hacer charlas de cómo una vida desenfrenada y torpe acabó con todo lo que él alguna vez tuvo. Perdió a sus padres, aquellos que se hacían llamar sus amigos. Perdió la empresa que su padre había logrado construir con mucho esfuerzo, y empezó a ayudar a aquellas personas que no sabían cómo hallar la felicidad. Empezó a explicar que la felicidad no se encuentra fácilmente, pero que sí se pierde rápidamente,
que no se hallaba en el dinero, y que si querían felicidad debían apreciar lo que tenían. Amor, personas que se preocupen por él. Eso era la base para ser feliz, según la experiencia que él había tenido en su desastrosa vida. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Es sin duda alguna una historia que llama a la reflexión, pues debemos apreciar todo lo que tenemos, ya que eso es una bendición. Espero que te haya gustado esta historia. Si fue así, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Déjame un comentario sobre qué te ha parecido esta historia, y yo a cambio te regalaré un corazón. Y si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy tu amigo Israel Ábalos, y nos vemos en una próxima historia encriptada.